Hola, bienvenidos a Easy English Now. En esta lección vamos a realizar una práctica del Past Perfect, pasado perfecto. En esta práctica escribiremos en inglés diferentes oraciones en pasado perfecto, tanto en afirmación como en negación y en pregunta. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. En esta práctica observarán oraciones en español e intentarán escribirlas o pensarlas en inglés. Tendremos 15 segundos para pensar o escribir estas oraciones. Comenzamos. Number 1. Él había pagado la cuenta cuando vino el camarero. Él había pagado la cuenta cuando vino el camarero. Ready? ¿Listos? Esta oración se escribía de la siguiente manera. Had he paid the bill when the waiter came? Had he paid the bill when the waiter came? En este caso, entonces, tenemos una pregunta. Recordemos que en las preguntas se maneja primero el había, had, y después se maneja el sujeto y el verbo en participio pasado. Si tienen alguna pregunta de este tema, no olviden dejar sus comentarios. También pueden observar la lección que está enfocada en Past Perfect. Vamos con la siguiente, number 2. Los perros habían estado perdidos por 2 días cuando los encontré. Los perros habían estado perdidos por 2 días cuando los encontré. Recuerden que si el tiempo que se les da no es suficiente, pueden poner pausa al video para poder pensar o escribir la oración. Ready? Y esta oración se escribía: The dogs had been missing for 2 days when I found them. The dogs had been missing for 2 days when I found them. Entonces tenemos acá el sujeto, que es the dogs, los perros. Tenemos el habían, had, con el verbo estado, been. Ese perdidos, missing, for 2 days when I found them. Acá tenemos el complemento que está en pasado simple. Muy bien. Number 3. Peter había pasado algún tiempo en Roma antes de conocerlo. Peter había pasado algún tiempo en Roma antes de conocerlo. Ready? Esta oración se escribía: Peter had spent some time in Rome before I met him. Peter had spent some time in Rome before I met him. Tenemos entonces ese había pasado, had spent. Cuando utilizamos la palabra tiempo, de gastar tiempo, el verbo en inglés es spent. Spent some time in Rome before I met him. No olvidemos que el verbo va en participio pasado. Let's continue, number 4. Cuando llegué a la fiesta ya se había terminado. Ready? Y esta oración se escribía: When I arrived at the party, it had already finished. When I arrived at the party, it had already finished. Entonces tenemos al comienzo el complemento, también se puede utilizar al comienzo. When I arrived at the party, it, miren, acá tenemos ya se había terminado. Recordemos que ese ya está representado por este already, already. Ya se había terminado, it, estamos hablando de la fiesta, had already finished. Muy bien, number 5.
Anna no había vivido en esta ciudad antes. Ready? Esta oración se escribía Anna, recordemos que en este caso es una negación, hadn't, no había, hadn't, lived in this city before. Anna hadn't lived in this city before. Entonces tenemos el verbo en participio pasado, lived, y la negación, hadn't, no había vivido. Number 6, ella había escalado esta montaña antes. Ready? ¿Listos? Y esta oración iba, she had climbed this mountain before. She had climbed this mountain before. Tenemos entonces ese había, had, tenemos el escalado, el verbo escalar, climb, climbed. Está en participio pasado, es un verbo regular, por eso tiene ed. She had climbed this mountain before. Muy bien, number 7. Nunca habíamos viajado a Inglaterra y nos encantó. Ready? ¿Listos? Muy bien, esta oración se escribía We had never traveled to England and we loved it. We had never traveled to England and we loved it. Tenemos entonces acá la palabra nunca. La palabra nunca o cualquier adverbio de frecuencia lo vamos a ubicar entre el had y el verbo en participio pasado. We had never traveled. Travel se puede escribir con una o dos L's. Una es más americana y la otra es británica. We had never traveled to England and we loved it. Tenemos entonces la segunda parte de la oración, el complemento en pasado simple. Number 8. Michael no había comido sushi antes. Michael no había comido sushi antes. Ready? ¿Listos? Ok, entonces tenemos Michael hadn't, es una negación, recordémoslo, hadn't eaten sushi before. Michael hadn't eaten sushi before. Tenemos entonces el verbo comer, eat, en participio pasado, eaten, eaten. Number 9, ¿habías escuchado las noticias? ¿Habías escuchado las noticias? Ready? Y entonces tenemos lo siguiente. Had you heard the news? Had you heard the news? Tenemos entonces una pregunta, por eso tenemos al comienzo had you, el verbo escuchar en participio pasado, heard, the news, las noticias. Muy bien, number 10. ¿Ellos habían jugado este juego antes? ¿Ellos habían jugado este juego antes? Muy bien, ready? Y esta oración iba, had they played this game before?
Had they played this game before? Tenemos entonces al comienzo de la oración, recordémoslo, las preguntas con had. Had they, verbo en participio pasado, played this game before? Muy bien. Number 11. Mary había mencionado este problema antes. Mary había mencionado este problema antes. Ready? ¿Listos? Y esta oración se escribía: Mary had mentioned this problem before. Mary had mentioned this problem before. Tenemos entonces el verbo mentioned en participio pasado, verbo regular ed. Había had. Muy bien. Number 12. El bebé había llorado antes de que llegara su madre. El bebé había llorado antes de que llegara su madre. Ready? ¿Listos? Y esta oración se escribía: The baby had cried before his or her mother came. The baby had cried before her or his mother came. Tenemos entonces el sujeto de la oración de baby. No sabemos en este caso si es masculino o femenino. Tenemos acá had cried, el verbo cried, llorar, participio pasado. Complemento before his or her. Recordemos que como no sabemos si el bebé es niño o niña, entonces podemos escribir la oración con her o la podemos escribir también con his. Mother came, que la mamá llegara. Entonces ese came, recordemos que es el verbo llegar o venir. Number 13. Tom no había tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero. Tom no había tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero. Ready? ¿Listos? Y esta oración se escribía: Tom hadn't, es una negación, had the opportunity to study abroad. Tom hadn't had the opportunity to study abroad. Tenemos entonces el verbo had dos veces. En el primer caso es el auxiliar, recordémoslo, acá es el auxiliar. Hadn't, no había, no había. Ustedes también pueden decir had not, ¿no? Pero pues acá significa no había. Y en el segundo caso es el verbo principal de la oración, had, tenido, está en participio pasado, tenido. Hadn't had the opportunity to study abroad. Abroad significa en el extranjero. Muy bien. Number 14. Yo no había comido en ese restaurante antes. Ready? ¿Listos? Y esta oración se escribía: I hadn't, tenemos otra negación, eaten in this restaurant before. Entonces tenemos la negación con el verbo en participio pasado. I hadn't eaten in this restaurant before. Recordemos que ese before es antes. And number 15. Ella estaba muy cansada porque no había dormido bien. Ready? ¿Listos? Y esta oración se escribía: She
was very tired because she hadn't slept well. She was very tired because she hadn't slept well. Tenemos entonces acá el complemento al comienzo. She was very tired. Recordemos que tired es cansado o cansada. Porque, because, she, estamos hablando de ella, tenemos una negación, no había, hadn't o had not. Tenemos dormido, el verbo dormir en participio pasado, slept. Ese bien, well. She was very tired because she hadn't slept well. Muy bien, espero que esta lección les haya gustado. No olviden suscribirse a Easy English Now. Nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.